Gracias por seguir con nosotros. Vamos a la segunda parte de nuestro espacio de entrevista Tendencias y también saludos a quienes siguen ahí su transmisión a través de la cuenta de YouTube de TVO Canal 23. En esta segunda parte de la entrevista me acompaña el licenciado Eduardo Escobar, él es director de Acción Ciudadana de El Salvador. Un gusto tenerlo por acá, licenciado. Qué bueno compartir micrófonos esta mañana. Buenos días, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, Eduardo, si bien es cierto, poner un poco en contexto, ¿no? El trabajo que ha hecho Acción Ciudadana, su responsabilidad social y sobre todo sus inicios, ¿no? ¿En qué momento inicio y por qué se da esta iniciativa? Bueno, Acción Ciudadana surge como una respuesta de un grupo de ciudadanos ante la situación política que se vivía en El Salvador en 2014. La inconformidad con temas, por ejemplo, de transparencia, con el rumbo que tenía en ese momento el país, llevó a unos colegas a constituir Acción Ciudadana, que al final se terminó logrando en 2016, cuando ya la organización pues fue tomando forma y se legalizó en 2017. Entonces, digamos, esa es como la génesis de la organización. Luego, pues, ya comenzamos a trabajar más directamente con temas que tienen que ver con, por ejemplo, la transparencia, tanto del financiamiento de partidos políticos como de las instituciones públicas, o sea, cómo cumplen la ley. Sí. Entonces, eso es lo que básicamente hace la organización, o sea, temas de medir, monitorear, analizar el cumplimiento de las leyes en lo que tiene que ver con transparencia. ¿Y cuáles son las principales áreas? Si bien es cierto, entiendo que no solo el área política, sino que también el área social y también la económica. La económica y la social, digamos, no la trabajamos, sino que es más el aspecto de el desempeño de las instituciones. O sea, cómo se desempeña, por ejemplo, el Instituto de Acceso a la Información, cómo se desempeña la Fiscalía, cómo se desempeña la Asamblea Legislativa en cuanto a la elección, por ejemplo, del Fiscal General, Tribunal Supremo Electoral, magistrados de Corte Suprema de Justicia. Entonces es más ese ámbito del desempeño de las instituciones y, como decía, la transparencia. También otra parte que tiene que ver con los logros. Como Acción Ciudadana considera cuál ha sido en este tiempo, obviamente, desde su creación, cuáles son los mayores logros que han considerado, ¿no? En cuanto al trabajo. Nosotros creemos que un logro es que pusimos a la opinión pública o en la opinión pública el debate sobre la importancia de la transparencia de los partidos. O sea, obviamente tal vez no es un tema para todos, o sea, no es un tema que toda la gente le interese o que sepa, pero sí es un tema que nosotros hicimos ver que era importante analizarlo, que era importante ponerle la atención, dadas las implicaciones que tiene para la democracia tener un financiamiento de partidos que no sea público, que no sea conocido, que la gente no sepa quién financia campañas. Eso, digamos, podríamos decir que es una de los aspectos que, si se quiere decir como logro, de la organización. Como usted mencionaba, quizás el trabajo también de evaluar cuáles han sido aquellos puntos específicos y sobre todo la elección a los puestos de segundo grado, ¿verdad? Ustedes recientemente han sacado un estudio y cómo evalúan este proceso. Bueno, ese es uno de los aspectos que la organización ha venido desarrollando, el que tiene que ver con evaluar las elecciones que hace la Asamblea Legislativa. Recordemos que la Asamblea Legislativa tiene por competencia elegir a ciertos funcionarios. Estamos hablando que tienen que elegir al fiscal general, magistrados de Corte Suprema de Justicia, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a los procuradores, porque hay procurador de Derechos Humanos y procurador general de la República, magistrados de Corte de Cuentas. Esos funcionarios le corresponde a la Asamblea elegirlos. Y nosotros lo que hacemos es un monitoreo, una veeduría ciudadana a cómo se desarrolla ese proceso. Es decir,
Si tiene que ver los tiempos, los perfiles. Se tiene que ver, digamos, se evalúa si se cumplen con las etapas que establece la regulación jurídica sobre lo mismo. Si, por ejemplo, se hace alguna evaluación de los perfiles, si la elección se hace con base al mérito o al contrario, es una elección basados en afinidad política o conveniencia política. También se mide o se analiza el nivel de transparencia que se da en estos procesos. Entonces, eso, digamos, lo ha venido haciendo Acción Ciudadana desde hace ya un par de años, y el último proceso que se evaluó, fueron dos, el del Tribunal Supremo Electoral, la elección de los magistrados, y la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Esos son los dos últimos procesos que se evaluaron, y vamos a evaluar también la elección del fiscal general. ¿Cómo y en relación a estos dos primeros procesos que ya se evaluaron, cómo consideran ustedes que ha sido el mismo? Bueno, si lo vemos en comparación con procesos anteriores que realizó la Asamblea Legislativa, cuando tenía control, por ejemplo, el FMLN, o cuando tuvo control el Partido Arena, independientemente de eso, de a quién nos refiramos, vemos que la Asamblea Legislativa, esta legislatura, que ha hecho hasta todas sus últimas elecciones, comete, las mismas deficiencias, o tiene las mismas deficiencias que estas otras legislaturas. ¿En qué sentido? Hay un nivel, de transparencia en estos procesos, pero, por ejemplo, no se logra conocer todos los atestados de las personas que se han postulado, por ejemplo. Eso no está disponible ni en versión pública para la ciudadanía. O sea, hay un nivel de transparencia porque usted puede ver las entrevistas, puede ver la plenaria que se transmite, en ¿verdad? línea, sí, usted lo puede ver, pero cuando, ya entramos a estos detalles de, vamos a revisar si tiene antecedentes penales o algún tipo de antecedente que pueda poner en duda la integridad de la persona que se está postulando, eso no lo podemos ver. O sea, no se puede conocer que son aspectos importantes. Sí. También, por ejemplo, no se conoce en términos de transparencia qué tipo de evaluación o cuál fue el criterio de evaluación que utilizaron los legisladores para decidir que estas personas van a ser las electas como magistrados, por ejemplo. Eso no se conoce. Entonces, ¿a qué es lo que se llega? Que hay suficiente evidencia para plantear que la elección se basa únicamente en la conveniencia política, y no estamos hablando de una elección que se base mayoritariamente en el tema del mérito de las personas. Y con esto no quiero decir que las personas que pudieron ser electas no tengan mérito para ocupar estos cargos. El punto es que el proceso que lleva la Asamblea Legislativa no nos indica que se hizo esta evaluación en realidad a partir del mérito de la persona. De cierta manera se cumple, o no sé cómo lo ve usted, en el sentido de la transparencia y la legalidad. Si bien es cierto, nosotros antes estábamos acostumbrados que, hoy también la tecnología creo que da un poco al pie de esto, pero antes estábamos acostumbrados a que, y también, como usted lo mencionaba, de cierta manera la población no le interesa a algunos aspectos, sobre todo a este tipo de elecciones, pero antes no se conocía el perfil. De repente casi la elección era casi a dedo, como se dice, ¿no? No habían estas, digamos, que estaban en la palestra y tenía que compadecer ante la Comisión de Legislación y decir cuáles son sus capacidades y todo esto. Antes no se tenía. Antes era la prensa la que informaba de estos aspectos, porque recordemos, no había un canal legislativo, no había redes sociales para que la ciudadanía pudiera estar pendiente de la elección. O sea, eso obviamente hay una diferencia, pero no es por decirlo de esta manera, no es porque esta legislatura ha promovido eso. Ya había un canal legislativo hace unos años
¿sí? Cuando digo que no había canal legislativo, estamos hablando allá de los inicios de los 2000, pues una cosa por ahí, que no había canal legislativo y que la única manera en que usted conociera cómo se había desarrollado el proceso era leyendo o viendo un noticiero o leyendo la prensa. Pero desde que se instauró el canal legislativo, usted puede, desde ese momento puede ver las plenarias, puede ver las comisiones, puede ver las entrevistas. Entonces, como nosotros decimos, ok, esa parte la cumple esta legislatura, pero ya en otros aspectos es donde hay una deficiencia. Tiene que ser más minucioso, ¿no? Como lo que yo mencionaba, ¿por qué no se puede conocer los atestados, la hoja de vida, los antecedentes de las personas que se postulan, por ejemplo? ¿Por qué la Asamblea no hace público cuáles son los criterios en los que se basa para hacer la elección? O sea, porque simplemente dicen, bueno, vamos a elegir a los mejores y todos los que están postulados son los mejores. Eso es lo que mencionan. No hay, digamos, no establece la Asamblea. Estos son los criterios que nosotros estamos evaluando y a partir de estos es que hemos hecho la elección, porque consideramos que esta persona cumple de esta manera, de esta otra manera, estos aspectos. Eso es lo que no hay. ¿Ha habido algún tipo de recomendación o quizás algún llamado en cuanto a este tipo de elecciones de parte de Acción Ciudadana? Es decir, miren, si bien es cierto como lo que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Estas recomendaciones han llegado al Pleno o se han hecho de conocimiento de los diputados? De forma, formalmente, mejor dicho, no se les hizo llegar en esta ocasión ninguna recomendación, porque hace unos años nosotros hicimos, junto con la FUNDE y a iniciativa de un diputado de Arena, que era el doctor Portillo Cuadra, y de la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, llevamos un instrumento que podía servir a la Asamblea para hacer la evaluación, ¿sí? No es que nosotros estuviéramos diciendo, hagan la evaluación a partir exclusivamente de lo que nosotros les proponemos, pero nosotros hicimos una propuesta de algunos elementos que deberían considerarse al momento de hacer la evaluación de los perfiles, ¿sí? Y en esa medida lo que en aquel momento se nos dijo por el presidente de la Asamblea es que nada de lo que nosotros lleváramos, o el jefe de fracción, no me acuerdo quién, pero creo que los dos mencionaron eso, nada de lo que nosotros propusiéramos iba a ser considerado. Y ese es el actuar de esta legislatura, del Partido Nuevas Ideas. Simplemente solo atienden lo que de CAPRES les mandan y no consideran a terceros, aunque puedan ser propuestas que ayuden a mejorar lo que se está proponiendo, pero en este caso pues formalmente no hicimos ninguna recomendación. Sí, en diferentes espacios, en diferentes noticias, nosotros hemos expresado qué es lo que habría que ponerle atención a las elecciones, o sea, el tema de transparencia, el tema de elección con base al mérito, eso digamos es público, lo hemos dicho de manera pública, pero pues nunca ha sido atendido por la legislatura. Ahora, si bien es cierto, es los dos aspectos quizás de considerar la legalidad y la transparencia. En transparencia, como usted dice, creo que se cumple de cierta manera. En cuanto a la legalidad, no, o sea, el proceso es legal porque lo desarrolló la Asamblea, porque cumplió los plazos. O sea, yo creo que en esa medida, si nos vamos a la formalidad, pues podría decirse que se ha hecho. El punto acá es que al final, digamos, siempre tiene un vicio de constitucionalidad este tipo de procesos, porque, digamos, no hay una evaluación de las personas, no hay una ponderación de los perfiles. De hecho, no hay deliberación prácticamente en cuanto a las personas que van a ser electas sobre su perfil, si esta es la mejor persona para ocupar una magistratura o no. Entonces, como digo, podría decirse que se cumplió como lo dice el reglamento interior de la Asamblea. Sí, se puede decir que se siguieron esos pasos, pero ya al hacer un análisis a profundidad,
un análisis de constitucionalidad, no pasa estos procesos que hace la Asamblea Legislativa, no pasan esa evaluación. Y recuerde usted que hace 8 o 10 años, muchos procesos de elección que desarrolló la Asamblea Legislativa fueron rechazados o bueno, fueron declarados inconstitucionales por la Sala de lo Constitucional porque no cumplían los términos constitucionales. Ahora, en relación a estos aspectos o estas recomendaciones, ¿podemos conocer algunas de estas que ustedes en su momento les hicieron? Digamos, nuestras recomendaciones son basadas en lo que establece la ley, en lo que establece la jurisprudencia, en lo que establecen los parámetros internacionales de este tipo de elecciones. Transparencia. Nosotros siempre hemos dicho, todas las etapas, toda la documentación que se produzca en la elección debe de ser del conocimiento de la gente, debe estar disponible para la gente. Y aquí hablamos de cuáles van a ser las preguntas de las entrevistas, por ejemplo. Estamos hablando de los atestados, o sea, la hoja de vida, documentos que presenten los postulantes, qué criterios tomaron cada partido político, la asamblea en conjunto, las ternas para elegir a las personas. O sea, ese tipo de cosas son las que nosotros hemos venido señalando que deben de cumplirse. Hemos dicho, bueno, mire, tiene que hacer una evaluación de las personas, porque ¿cómo sabe que es la mejor si no la evalúa de alguna manera? Y no estoy diciendo que la sienten en un escritorio con un examen, no. Pero digamos, la etapa de las entrevistas debería de ser el momento para hacer esa evaluación. Más expedito todavía. No expedito, tiene que ser más amplio. Más amplio. El tiempo de entrevista, porque son 20 minutos, eso es expedito, 20 minutos. ¿Cómo va a determinar que esta persona es la idónea para ocupar un cargo de magistrado o magistrada de la Corte Suprema de Justicia? 20 minutos, ¿cómo lo va a averiguar? Solo con leer su hoja de vida tampoco usted puede determinar que es la persona idónea. Ahora, en cuanto a estos casos, ¿será que puede determinar o llegar a un momento de decir, pueden estos casos de cierta manera llevarse a la Corte Suprema de Justicia de repente? Eso es lo que pues ya no se puede hacer. Ya no se pueden llevar ante la Corte, ante la Sala de lo Constitucional, porque recordemos que las personas que supuestamente son magistrados de Corte Suprema de Justicia fueron impuestos por el gobierno, puestos por la Asamblea Legislativa. Entonces no lo llevarían. No, porque ¿para qué se va a llevar si son empleados de alguna manera del presidente y no van a aceptar, no van a admitir una demanda de este tipo y mucho menos van a sustanciar y resolver una inconstitucionalidad y van a declarar que la elección es inconstitucional? Eso no lo van a hacer. Todavía en la Asamblea hay un par de elecciones pendientes. En este caso todavía falta la elección del fiscal. ¿Ha habido ya algún informe en cuanto al trabajo de la Fiscalía? De parte nuestra. Sí. Sí, nosotros cada año sacamos un informe del desempeño de la Fiscalía. De hecho, en un par de semanas se va a conocer los últimos resultados de cómo se desempeñó la Fiscalía, es decir, cuántos casos llevó a los tribunales de justicia, cuántos casos obtuvo una sentencia favorable la Fiscalía. Ahí tenemos, creo que es parte de ese resultado también de este estudio, ¿no? Es la parte de impunidad directa. Es decir, de los casos que ingresan a la Fiscalía, ¿cuántos no llegan a tener sanción? Estamos hablando que en promedio el 90%, según los datos de la Fiscalía, el 90% de casos iniciados no obtienen una sentencia condenatoria. Es decir, queda el delito sin sanción. Y esto lo hemos medido desde el 2014. O sea, en el periodo de casi 10 años, no hemos visto... ¿No ha cambiado? No hemos visto una variación sustancial del tema de impunidad. O sea, siempre quedan los delitos sin sanción. ¿Por qué entonces, por qué razón hoy se conoce de cierta manera que se comete un delito y se da con el responsable, cuestiones de horas o cuestión de día?
Pero eso no es sanción. Eso no es sanción del delito. Es una captura nada más. No, la captura, pero usted tiene que llevar a esta persona, primero tiene que corroborar la participación de esta persona en el delito, en el delito que usted está investigando. Luego tiene que establecer pues todas las pruebas, ¿sí? No indicios, ya las pruebas de la participación de esta persona, y tiene que someterlo obviamente al proceso penal y obtener una sentencia condenatoria para esta persona. Ahora, ¿por qué razón no se da eso? Pues son múltiples factores. Nosotros el que hemos analizado es el tema de la capacidad de la Fiscalía. Por ejemplo, la carga laboral de cada fiscal pues ha rondado entre 130 y 120 casos nuevos por año. Es decir, un fiscal recibe, vamos a ponerlo en estos términos, cada 3 días un caso nuevo. ¿Cada 3 días? Cada 3 días, más o menos, un caso nuevo. Entonces, ¿eso qué implica? Que este fiscal tiene que indagar, tiene que generar pues la evidencia para llevar a un proceso penal a esta persona, a este imputado. El punto es, con esa carga, o sea, es decir, que cada 3 días, o sea, estoy diciendo, no necesariamente pasa cada 3 días, pero es digamos, como sacando un promedio, estándar. Sí, ¿será difícil o será fácil para este fiscal llevar a la justicia a una persona teniendo una carga laboral alta? ¿Ya? Entonces ese es un primer aspecto que se ha señalado, el tema de la carga laboral. Si tienen muchos casos que conocer, va a ser difícil que el fiscal pueda llevarlos todos a los juzgados, o si ya están en los juzgados, va a ser difícil que pueda fundamentar adecuadamente la acusación. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si no tiene la capacidad de llevarlos todos a los tribunales, pues obviamente queda sin castigo, no llega a la justicia el imputado, y si ya está en el sistema de justicia, obviamente no va a obtener una sentencia condenatoria porque no pudo comprobar la responsabilidad o la participación de la persona en el delito. Entonces son, digamos, factores. Obviamente no hay que obviar el factor de la mora judicial, digamos, la capacidad del sistema de justicia de procesar toda la demanda que la Fiscalía le pueda presentar. Perfecto. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Regresamos en un momento con su entrevista Tendencias. Gracias por seguir con nosotros y también saludos a quienes hacen sus comentarios a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos hablando también, evaluando, ¿no?, aquellos aspectos importantes en la elección de aquellos puestos claves que se le conocen como de segundo nombramiento. En este caso, el del fiscal, Eduardo, ¿cuáles serían los desafíos y también qué puntuación le pondrían al actual fiscal? Bueno, con esta última pregunta, si es por un tema de resultados a partir de los datos que le mencionaba, de casos iniciados y sentencias, pues no hay una buena evaluación. No podríamos evaluar bien al fiscal. De hecho, o sea, no observa la gestión una baja significativa en términos de impunidad. O sea, si lo vemos desde ese punto de vista del tema de la impunidad, pues no podría haber una buena calificación, porque se mantiene más o menos el nivel de impunidad en El Salvador. Si lo vemos también en términos de independencia, pues tampoco podríamos evaluar bien al fiscal, pues parece un empleado de casa presidencial. Entonces no hay, desde ese punto de vista tampoco puede ser bien evaluado. Obviamente alguien que nos pueda estar escuchando, nos pueda estar viendo, va a decir, pero es el que ha llevado a todos los criminales, los mareros, los pandilleros, los ha llevado ante la justicia. Pues sí, pero también hay que decir que se han documentado violaciones a derechos humanos. Ahora, perdón, Eduardo, pero a ver el hecho, y quiero insistir un poco en esto. Si bien es cierto, antes se cometió un delito y no se daba con el paradero del presunto responsable.
hoy creo que se ha dado un pie adelante en relación a esto. ¿No se puede evaluar eso como positivo? Pero, ¿y usted cómo sabe que esta persona detenida es el implicado? Uh-huh. ¿Cómo sabe? A través de la investigación. Exacto, pero ¿y si la persona es inocente y la detienen, pasa 6 meses, 7 meses detenida o más y es inocente? O sea, pero también obviamente eso no es un paso adelante. O sea, el que se detenga indiscriminadamente, porque eso es lo que ha pasado en el régimen de excepción. Se han detenido personas indiscriminadamente, ya muchas sin duda con alguna participación en un delito y otras que se ha comprobado que no, que el mismo gobierno ha reconocido 7,000, 8,000 personas inocentes que ellos mismos dijeron se han liberado. Pues sí, pero eso, que usted detenga a 8,000 personas, que incluso pueda afectarle su vida, algunas fallecidas, eso no es un paso adelante. O sea, es haber sido arbitrario y haber detenido gente simplemente porque tenía que cumplir una cuota, porque tenía que cumplir el gobierno. Por eso digo, el fiscal no es, digamos, no lo podemos evaluar a nuestro juicio bien, ya, porque ha cometido todo este tipo de cuestiones. Obviamente hay que hacer la salvedad. Estamos hablando desde una perspectiva de derechos humanos y estamos hablando de una perspectiva también de la eficacia de la labor de la Fiscalía. Pero si usted lo quiere evaluar desde el punto de vista, digamos, que puede decir cualquier ciudadano de que, no, pero han detenido a los pandilleros sin considerar derechos humanos y el debido proceso, pues bueno, alguien puede decir, lo ha hecho bien. O sea, y ese es el punto, y eso es lo que de seguro la gente va a pensar, lo ha hecho bien el fiscal, porque ha estado del lado del presidente. Pero hay que decirle a la ciudadanía, es que el que esté en teoría o con el presidente y que se haya prestado a todo lo del régimen de excepción no quiere decir que ha tenido un buen desempeño, como siempre lo decimos. La ciudadanía tiene que tener presente que hay leyes, hay normas, hay un debido proceso, hay derechos humanos que se deben de respetar. El fiscal debe de ser independiente. El fiscal no puede andar deteniendo personas simplemente, ordenando la detención simplemente porque le tiene que cumplir al gobierno. Entonces, en esa medida, como digo, no hay una buena evaluación del fiscal. ¿Los desafíos? Pues bueno, es que también aquí vamos, depende, ¿verdad? Si lo vemos desde la óptica democrática, un desafío es, bajar los niveles de impunidad. 2, respetar los derechos fundamentales a la hora de proceder. 3, tener la independencia del Ejecutivo para desempeñar de mejor manera su rol. Esos creo que serían como desafíos que igual, pues esto no se va a hacer nada de esto si reeligen al fiscal, que eso es lo que de seguro va a pasar. Ahora, si viene siendo otro tema importante, que por cierto ya se está cumpliendo el plazo el próximo mes, hablando del presupuesto del 2025, ¿han hecho algún análisis también ustedes como Acción Ciudadana en relación a esto? Del presupuesto general de la Nación, digamos, en términos generales no. Lo único que nosotros hemos monitoreado es cuánto presupuesto le dan a las instituciones de control. Es decir, cuánto le dan a la Fiscalía, cuánto le dan a la Corte Suprema, cuánto le dan a la Corte de Cuentas, al Instituto de Acceso. Eso es lo que hemos hecho, digamos, darle seguimiento a esto, no para hacer un análisis económico, porque no es nuestra área, un análisis presupuestario tampoco, sino que es para ir evaluando las prioridades fiscales, las prioridades presupuestarias del gobierno en cuanto a prevención de corrupción, investigación de corrupción, en cuanto al acceso a la información. Eso es lo que hemos venido haciendo. Y en cuanto al recorte del presupuesto hacia algunos ministerios, incluso con el tema de los médicos y docentes. No es nuestra área, es que eso es un tema más presupuestario, o sea, un tema más económico, que no es nuestra área de competencia. Lo que sí, por ejemplo, hemos determinado desde ya un par de años que le damos seguimiento a este tema, es que la Fuerza Armada, por ejemplo,
tiene mucho más presupuesto que la mayoría de instituciones de control. Por ejemplo, más presupuesto, no me recuerdo cómo quedó para el año que sigue, para el 2025, el presupuesto de la Fuerza Armada versus, por ejemplo, Corte de Cuentas. Es superior el presupuesto que se destina, o sea, digamos, en resumen, el presupuesto que se destina a la represión del delito es mayor que la que se destina a la investigación y a la prevención. Ya, porque se debería de invertir, por ejemplo, más en temas de transparencia, ¿sí?, que es una medida preventiva de corrupción, más en la investigación ya del delito que en la represión. ¿Sí? O sea, porque usted tendría menos que reprimir. Si usted tiene las medidas previas para prevenir corrupción, gastaría menos en la represión. Entonces, digamos, ese tipo de análisis sí los hemos hecho, y lo hemos hecho público, donde hay más inversión en estas áreas, en la Policía Nacional, en la Fuerza Armada, más que en la Fiscalía, más que en la Corte de Cuentas, más que en el Instituto de Acceso a la Información. Ahora, también qué evaluar o qué aspectos considerar ustedes aquellas, o en el análisis en todo caso que se ha hecho del recorte del presupuesto de algunas ONGs. Pues no sé cómo quedó esta vez el tema de las ONGs, que hay que decir, no todas las ONGs reciben fondos públicos. Sí, hay que claro un poco eso, ¿no? Solo son unas cuantas que reciben apoyo gubernamental del presupuesto. No sé ahora cuánto ha quedado, no sé a quiénes les van a dar, y no sé si hay una rendición de cuentas de parte de las ONGs que reciben esto. Ahora, porque de cierta manera se tomó que algunas ONGs estaban afiladas a algunos partidos políticos, por esa razón seguramente. Sí, o sea, desconozco ahora en realidad qué ONG reciben recursos. O sea, no sé, no estoy al tanto de eso. Y si tienen alguna, digamos, si puede decirlo así, si de alguna manera hay alguna afinidad con el partido político gobernante, no sé, o sea, desconozco eso porque no le hemos dado seguimiento al tema, entonces no podría opinar mayor cosa de esos recortes de fondos y a quiénes les entregan. En cuanto a el presupuesto, los aspectos puntuales, como usted dice, de evaluar, si bien es cierto, no le compete a profundidad quizás, pero sobre todo el aspecto aquel que el recorte a algunas instituciones, como usted menciona, se le ha dado más a la Fuerza Armada, ¿verdad? Y no se ha dado quizás o ha apoyado en este caso como la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, también estamos viendo que aparentemente va a haber un recorte de la PDH también en el presupuesto. Sí, no hemos hecho la evaluación todavía de este presupuesto que viene, no lo hemos visto todavía, pero en el presupuesto para 2024, pues sí, algunas instituciones tenían una disminución de los fondos, que obviamente lo que pues nosotros indicamos es que podría verse afectada la prestación de servicios que tiene esa institución. O sea, si se le recorta fondos, obviamente va a tener alguna afectación, y eso al final repercute en el ciudadano. O sea, que usted llegue a la fiscalía y presente su denuncia, pero que no tenga la capacidad la fiscalía de responderle porque hay una infinidad de casos que están ahí y que el fiscal está saturado, el fiscal que le asignan en su caso está saturado y no lo puede diligenciar adecuadamente, quien sale afectado es usted, o sea, el ciudadano, el usuario. O que usted vaya a denunciar anónimamente a la Corte de Cuentas que en una alcaldía o en un ministerio están malversando fondos y que no atiendan eso, ya sea por interés político, ya sea porque no tienen los recursos para hacer las auditorías correspondientes. El afectado es el usuario, pues, de los servicios públicos, porque se destinan fondos para otra cosa y no para la atención de la ciudadanía. Ahora, ¿cuál sería quizás los retos como sociedad en cuanto a estos dos puntos importantes, en cuanto a la transparencia y también lo que tiene que ver con la gobernanza, ¿no? Pero ¿retos para quién? Para la sociedad, ¿no? En cuanto a este principio de la
transparencia. Es que los que están obligados a cumplir con la ley de acceso a la información y ser transparentes son los funcionarios. La ley lo dice. O sea, el que está obligado a hacer eso es el funcionario, las instituciones. Ellos son los obligados a cumplir la ley. O sea, a la sociedad lo que le queda es verificar que cumplan la ley. O sea, estar pendientes y exigir que cumplan la ley. O sea, que no tendríamos que estar exigiendo que cumplan la ley si eso es obligatorio. O sea, la ley es obligatoria. Eso es lo que tendría que pasar en todo caso. ¿Cuáles serían los aspectos más importantes, sobre todo para mantener ese principio de transparencia, que obviamente que la sociedad busque más rendición de cuenta de parte de las instituciones, o también que siga ese trabajo continuo, no sé, en este caso quizás de algunas ONGs? Es que lo que pasa, o sea, la base de esto es que cumpla la ley, la autoridad. Ahí en la ley están, digamos, los principios, los criterios que se deben cumplir para que, digamos, haya un nivel de transparencia, y en esa medida, o sea, lo más básico es que la información que producen las instituciones esté disponible para la gente. O sea, eso es lo básico, que la información de ministerios, autónomas, asamblea, etcétera, esté disponible para la gente sin restricciones. O sea, eso es lo básico. Los estudios que están pendientes, sobre todo en el aspecto del fiscal general, también hay todavía no hay Corte de Cuentas, todavía está pendiente esa elección. Del presidente. Del presidente de la Corte de Cuentas. En cuanto a este nombramiento, ¿cómo ven ustedes el proceso? No pensamos que va a ser diferente de lo que ya hablamos. Un nivel de transparencia medio, cero elección con base al mérito, cero participación ciudadana, probablemente hayan desigualdades en el proceso. O sea, ¿qué es lo que nosotros hemos venido, evidenciando en nuestros informes? Que esas son las deficiencias de la Asamblea Legislativa. Entonces, no creemos que cambie mucho en estas dos elecciones que tiene pendiente para este año la Asamblea Legislativa. Va a seguir en la misma dinámica. No creemos que cambie. Y en cuanto a los tiempos también, estamos hablando, creo que eso no habría que decir que no lo van a elegir a tiempo. Creo que ese proceso se va a cumplir, o ese tiempo se va a cumplir. Sí, se retrasaron con el Tribunal Supremo Electoral porque tal vez no era un tema de interés del momento. Ya no le vieron mayor relevancia a elegir en tiempo los magistrados del tribunal. Con los de la Corte sí lo hicieron en tiempo. Suponemos que igual lo harán con el fiscal. O sea, no creo que dejen pasar mucho tiempo. Con el presidente de la Corte pues ya se han retrasado un poco, no han hecho la elección. Pero sí, digamos, en el tema del fiscal no creo que haya un retraso. No creo. A menos que no tuvieran acuerdo, ¿verdad?, respecto de seguirlo apoyando adentro del partido. Pero de lo contrario, pues va a ser una elección de mero trámite. Igual que el presupuesto, imagino que va a ser aprobado a tiempo, ¿no? Sí, no creo que haya mayor retraso para aprobar el presupuesto, y lo van a tener en tiempo. ¿Cuáles son los estudios que están pendientes, o qué están hablando hoy por hoy como Acción Ciudadana? Uno del desempeño de la Fiscalía en términos de los niveles de impunidad, si lo ha logrado disminuir o no, y el del financiamiento de los partidos políticos. Ese es el transparencia y financiamiento de los partidos, son los que están pendientes de que se presenten en lo que resta del año. Tenemos un par de láminas, tal vez si tenemos la oportunidad de proyectarlas, y también como parte de todo ese resultado, ¿no?, que ha habido de estos diferentes estudios, hablando un poco en cuanto a la Fiscalía, el trabajo de la Fiscalía, también toda la evaluación que se ha hecho en algunos nombramientos. No sé si tenemos todavía oportunidad ahí de poder proyectarlos para conversar también un poco de esto. Con la gente de producción, si ahí se nos puede ayudar un poco. Sí, bueno, ahí tenemos este estudio, Eduardo, tiene que ver, si lo podemos proyectar ahí un poco más cerca.
Es un estudio bastante amplio. ¿Qué aspectos toca este estudio, Eduardo? Ese que estamos viendo ahí. Ese es de transparencia en la obra pública. Escogimos unas obras que pues son de gran envergadura o que han tenido bastante difusión por parte del gobierno, y lo que nos pusimos a hacer era encontrar la información sobre esa obra, a ver si estaba disponible. Es decir, entramos en los portales de transparencia de las instituciones para indagar si lo que la ley manda que debe estar publicado estaba publicado en el portal de transparencia. Y al mismo tiempo les hicimos la solicitud a las instituciones sobre la información de estos proyectos. Entonces, en general, digamos así, dando una pincelada gruesa del resultado, solo está disponible entre el 20 y el 30% de la información en los portales de transparencia de las instituciones. Más o menos. El 20%. Más o menos, 20, 30. ¿Qué pudieron rescatar ustedes en ese estudio? No, la falta de transparencia. O sea, son obras públicas de millones de dólares y no hay información sobre muchos de los aspectos, contratos, la empresa que lo está desarrollando, etcétera. Son aspectos que la ley manda, y ahí está el 39% de las sí, 39% dice la información no se brindó por ser información reservada. O sea, de cada 10 proyectos, en 4 no se dio nada de información porque estaba reservada. Entonces, o sea, por eso decía, la gran conclusión es no hay información sobre los proyectos que está desarrollando el gobierno. O sea, cuánto vale, quién lo está ejecutando, cuál es el contrato, qué condiciones tiene, etcétera, etcétera. O sea, eso es poca la información que hay sobre estas obras públicas. Y ese aspecto, obviamente, en cuanto al dar un resultado final de dar a conocer a la sociedad estos procesos o estas construcciones, en este caso, no hay una totalidad, obviamente, no hay una conclusión que se pueda decir, sí, se hizo este trabajo, sí, se llevó al final y esto fue lo que se consideró al final o la evaluación final. No, es que sí se puede decir, aquí está la obra, pero el punto es que no sabemos cuánto costó efectivamente, por qué costó lo que costó, que es importante para la ciudadanía, porque qué tal que una carretera cueste construirla $2 millones, por decir algo, pero al final el Estado terminó pagando $4 millones. ¿Por qué pagó de más? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esos $2 millones de más? Porque hubo que quitar un cerro que estaba enfrente, ¿verdad? Y había que quitarlos, ahí se gastaron $2. Bueno, está explicado. O $2 millones, ¿por qué? Bueno, no hay justificación. Ok. ¿Y a qué empresa se lo dio? A la empresa de un conocido de un político. Por eso le dieron esa obra y por eso el sobreprecio, $2 millones. ¿Ya? O sea, el punto es que al final es importante hacer este monitoreo de la infraestructura, las obras, a las compras públicas, porque esta es, digamos, un ámbito que puede propiciar la corrupción. Es decir, que se pague de más en una obra, ¿sí?, por ejemplo, que es lo más común, o que la obra no sea de la calidad necesaria y se haya pagado como que si fuera de la calidad necesaria. Es decir, se vendió que esta infraestructura iba a tener hierro grado X, el mejor, pero no, le dieron del hierro más delgadito, el más barato, con eso construyeron la obra pública. ¿Ya?
y lo están poniendo a precio, al costo, como que si lo hubieran hecho con la mejor calidad. Ahora, entonces, por sí, eso es relevante ver esos temas. ¿Cómo las personas pueden conocer más de estos estudios, Eduardo? Y también otros informes que ustedes como Acción Ciudadana están desarrollando. Bueno, pueden entrar a las redes sociales de la organización, en Twitter, o X, como se llama ahora, en Facebook, ahí Acción Ciudadana, ahí les va a aparecer pues las publicaciones, los va a redirigir, ahí pueden buscar el link para el portal de la organización y ustedes ahí van a encontrar los informes. Igual pueden entrar al sitio web Acción Ciudadana, lo ponen en el buscador y ahí pueden ver las publicaciones. Una reflexión final, Eduardo, de todo el trabajo todo este año en cuanto a trabajo de las instituciones, también en cuanto a lo que se puede proyectar para el próximo año. Bueno, no, lo que hemos seguido diciendo desde el 2021 es que estamos en una franca regresión democrática. Vamos retrocediendo en varios aspectos, en respeto a derechos humanos, en transparencia, en el respeto al Estado de Derecho, que al final mucha ciudadanía puede decir, bueno, yo no como de la transparencia, yo no como del Estado de Derecho, pero sí hay que decirle que muchas de las condiciones de vida de una población dependen de que se respeten estos aspectos. Entonces, en El Salvador lastimosamente vamos retrocediendo en estos aspectos y a eso al final el afectado es la ciudadanía. Se le violan sus derechos. Estamos viendo, por ejemplo, en el centro de San Salvador que hay gente que está tratando de ganar la vida, ¿ya? Y no es respaldar el desorden, porque no es eso, pero están siendo víctimas de algunas agresiones por parte de la autoridad municipal, por ejemplo, ¿ya? Entonces, y de seguro estas personas votaron por el presidente y votaron por ese alcalde y están siendo víctimas de esto. Entonces, poco a poco, lastimosamente vamos a ir viendo este tipo de situaciones de violaciones a los derechos humanos en otros ámbitos y pues quienes los van a sufrir son la ciudadanía, los más débiles. Ok, Eduardo, gracias por su tiempo, gracias por conversar de esos temas de interés nacional. No, gracias por la invitación, un saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias a usted también por seguir nuestra entrevista. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras diferentes plataformas. Nos encontramos acá en este punto el próximo viernes, siempre a las 6:30. Pase feliz semana.